Con todo esto, una presentación, este webinario es el primero de la serie de webinarios que haremos durante el año 2024, que es parte de la campaña Juntos por una leche mejor. En Betoquinol, nosotros queremos conseguir la mejor leche del mundo para consumidores y para ganaderos, una mejor calidad de vida, el apoyo de la sostenibilidad de los productos lácteos. Nuestros productos, más que ofrecer soluciones terapéuticas, lo que desean es ayudarles en el tratamiento de la mastitis con diagnóstico y protocolos adaptados, prevención de mastitis con productos y herramientas para el manejo y para ayudarles también a proporcionar servicios atractivos. El tema de hoy, enfoques prácticos para el manejo del dolor desde la detección al tratamiento en ganado vacuno. Nuestro ponente es el profesor Rafael Gateo, que es veterinario con un diplomado por el European College of Bovine Health Management, licenciado en la Facultad de Veterinaria de Nantes. Ha trabajado muy estrechamente con el College of Animal Welfare and Behavioral Medicine y también con asociaciones ganaderas y científicas. Y les dejo con Rafael, que presentará su charla. Rafael, tienes ya la palabra. Muchas gracias, Estefan. ¿Pueden ver mi pantalla? Buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar aquí en este seminario con todos ustedes. Y en primer lugar quisiera agradecer a Betoquinol y especialmente a Estefan por su amable invitación de presentar esta charla sobre los enfoques prácticos para el manejo del dolor en ganado vacuno. Antes de iniciar la presentación, quisiera hacer un poco un resumen de lo que haremos. En la primera parte haremos un resumen de definiciones básicas y quizás una breve revisión de los mecanismos del dolor, especialmente en relación a la estrategia del uso de analgésicos. En la segunda parte de la presentación nos centraremos en la detección del dolor en ganado vacuno, cómo se puede detectar a diario el dolor en el ganado, y la última parte se centrará en el manejo del dolor, centrándose de forma especial en el enfoque de las 3S: supresión, sustitución y calma del dolor. Antes de iniciar la primera parte de la presentación, les proponemos una breve encuesta para que la presentación sea más interactiva y también para que tengan una percepción de temas concretos. Así que podemos empezar. La primera pregunta sería: ¿qué diría usted? ¿El ganado es una especie que no siente dolor, no expresa mucho el dolor o expresa el dolor de su propia manera? Sí, hay muchas personas respondiendo a estas preguntas. Esperamos un poco más. Así que la mayoría de ustedes dicen que el ganado expresa el dolor a su propia manera. Muy bien, gracias Estefan y gracias también a nuestro público. Quizás si pensamos en cuáles hubieran sido los resultados de esta pregunta hace 20 años hubiera sido distinto, pero durante las últimas décadas, especialmente los últimos 20 años, se han hecho grandes avances para demostrar que el ganado siente dolor, sin duda alguna. Y cuando hablamos de dolor, ¿de qué estamos hablando? Una de las cuestiones durante muchos años ha sido que no había una definición clara de lo que era el dolor en animales y especialmente en el ganado vacuno. Así que la base, incluso hoy en día, es utilizar la misma definición que se utiliza para humanos, que sería una extrapolación. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial aversiva que presenta
la conciencia por parte del animal de la existencia de un daño o amenaza a la integridad de sus tejidos. Y esto me parece muy importante que si lo traducimos a animales, o por lo menos esta es mi propuesta, es interesante tener en cuenta que en este estadio puede existir o no un daño, puede existir un daño real que representa una amenaza o simplemente puede ser que el animal lo perciba. Y esto lleva a cambios en el comportamiento y la fisiología del animal para reducir o evitar este daño y su repetición. Diríamos, por lo tanto, que desde una perspectiva muy básica, el dolor es algo positivo desde el punto de vista del animal porque le ayuda a reducir o a evitar el daño. Pero en una segunda fase también podemos hablar de dolor no funcional, no útil, podríamos decir, y esto sucede cuando la intensidad o la duración de la experiencia no es proporcional al daño, especialmente si no hay daños, y cuando las respuestas fisiológicas no logran aliviar el dolor. Así que es importante tener en cuenta que puede existir un daño real o una amenaza real y que normalmente el dolor puede también manifestarse como dolor no funcional o no útil. Otro aspecto importante cuando hablamos de dolor es una definición clara de lo que se está realmente queriendo decir. Y voy a tomar aquí la oportunidad de definir dos términos que utilizaremos durante el resto de la presentación: hiperalgesia y alodinia. La hiperalgesia es un aumento del dolor cuando se repite el mismo estímulo nocivo. Se considera, por ejemplo, pues que hay una intervención quirúrgica, existe una herida, si se toca esa herida, pues el dolor será mayor de lo que debería ser normalmente, pero en algunos casos también se da la alodinia, que es muy distinta a la hiperalgesia, porque la alodinia se refiere a que el animal siente dolor incluso cuando el estímulo normalmente no sería doloroso. Un ejemplo sería, y creo que muchos de los veterinarios que están hoy aquí se enfrentan a situaciones de cojera crónica en vacas y uno quiere poder tocar la vaca en la espalda, en la cola, y la vaca parece mostrar dolor al tacto a partir de cualquier pequeño contacto y uno tiene la sensación de que el animal percibe el dolor. Y para mí eso sería un caso claro de alodinia. Y la alodinia a menudo se produce cuando se pasa de un dolor agudo a un dolor crónico porque no ha sido tratado. El tratamiento por esto es tan importante. En cuanto a la hiperalgesia, se puede utilizar ketadina o AINES, sin duda, pero cuando tenemos una situación de alodinia es muy difícil tratarla con analgésicos. Un par de cosas sobre los mecanismos del dolor. Como todos ustedes saben, todo se inicia en el daño a los tejidos. Hay una sopa inflamatoria que sensibiliza a los nociceptores y lleva a una sensibilización periférica. La señal va desde los nervios periféricos a la médula espinal y hay una sensibilización que llega al córtex donde se produce la integración. El animal recibe esta señal y responde a ese dolor que está presente. Y es muy importante tener en cuenta que hay estos tres estadios: la sopa inflamatoria, la transmisión de la señal a través de los nervios y también la integración a nivel del córtex cerebral, porque estos son los principales tres dianas que podemos utilizar y en las que esperamos que distintos tipos de analgésico puedan ser efectivos. Por ejemplo, tendría sentido utilizar AINES para reducir en la mayor medida posible la sopa inflamatoria, la sopa nociceptiva, para bloquear la transmisión de la señal nerviosa a través de los nervios, pero también hay que esperar a que se produzca un efecto de los AINES, incluso o también un efecto central y hay que tener en cuenta que los AINES tienen efecto tanto a nivel periférico como a nivel de la sensibilización central.
Otra cosa interesante cuando hablamos del dolor es comprender de qué tipo de dolor estamos hablando. Podríamos dividir el dolor, diría, en tres categorías principales: el dolor somático, el de una cojera, una fractura, un descornado, que consiste en dolor que afecta el organismo, la piel, los huesos, los pulmones, otros tejidos. También podemos hablar de dolor visceral, cuando el dolor se origina en los órganos internos, es decir, que desde una perspectiva práctica como profesionales estaríamos hablando del tipo de dolor al que nos enfrentamos cuando tratamos neumonía, peritonitis, castración, metritis, una cesárea. Pero también está el dolor neuropático, que se origina en los nervios, la médula espinal y el cerebro, debido a un procesamiento anormal de la actividad nerviosa, y especialmente en relación al dolor crónico, el sistema nervioso central no sabe exactamente cómo procesar toda esa información, y luego pasamos de la hiperalgesia a la alodinia, y ese sería un caso típico del tipo de dolor que observamos en ganado vacuno, por ejemplo, después de una castración con anillo de goma. No sé cuál es la situación en sus países, pero en Francia es bastante habitual la castración con anillo de goma, y es un procedimiento que causa dolor intenso y crónico, no tan fuerte como el que se obtendría con una castración quirúrgica. De esta forma se crea este dolor neuropático. Por lo tanto, en función del origen del dolor, el dolor es distinto, y seguramente también la estrategia para el tratamiento del dolor debe ser distinta, teniendo en cuenta que cuando nos enfrentamos a dolor neuropático, desafortunadamente los analgésicos que podemos utilizar, como por ejemplo los AINES, no son tan eficaces como lo serán para el dolor somático o visceral. Y por último, pero no menos importante, en cuanto a esta primera parte que trata sobre las definiciones, hablemos también de la duración del dolor, para hacer una distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo normalmente está asociado a respuestas defensivas del organismo. Sería el dolor útil, que se produce inmediatamente después de una lesión y que normalmente debe desaparecer cuando esa lesión se ha curado, pero también puede llevar a dolores agudos o crónicos, especialmente cuando el dolor es demasiado intenso o cuando dura demasiado. Entonces entramos en la esfera del dolor crónico, así que en estos casos no sabemos, al tratarles, qué impacto tiene en la duración del dolor. A veces una vaca puede experimentar cojera durante 3 o 4 meses, ahí sin duda estará sufriendo dolor crónico. Y cuando hablamos de dolor crónico, a su vez lo podemos dividir en dos categorías: dolor crónico inflamatorio, cuando la curación persiste más allá del tiempo previsto. En este tipo de dolor podemos esperar obtener un efecto de los AINES, y este sería el enfoque más adecuado, lo veremos al final de la presentación. Pero cuando nos enfrentamos a dolor crónico neuropático, es un problema difícil porque desafortunadamente los analgésicos no serán tan eficaces como lo serían para otro tipo de dolor, y esto es así debido a una falta de manejo precoz y detección precoz del dolor. Entonces, en cuanto a las definiciones, tener en cuenta que en caso de duda siempre debemos tomar la decisión que más pueda beneficiar al animal, y lo que es más importante, tan pronto como detectemos algo que pueda causar dolor, hay que tratarlo lo más rápidamente posible para evitar la instalación del dolor crónico, y especialmente del dolor crónico neuropático. Y para hacerlo, los AINES claramente son la primera línea de tratamiento. Y ahora pasamos a la parte más práctica de la presentación para evitar el dolor. Pero primero, otra breve encuesta. Vamos a preguntar por los siguientes criterios: ¿cuáles creen ustedes que son los mejores para detectar el dolor
entre animales destinados a la producción de alimentos, criterios fisiológicos, criterios de comportamiento o criterios zootécnicos. Tenemos muchas respuestas, lo dejamos aquí. Un 75% de ustedes han contestado que criterios de comportamiento. Bueno, tenemos aquí muchos estudiantes y sí, tienen razón. Incluso si han seleccionado otra respuesta, también tienen razón, porque eh, para criterios o técnicos seguramente es demasiado tarde y para criterios fisiológicos es un poco tarde en la práctica rutinaria. Así que para hablar más de la detección del dolor, me gustaría hablar de un estudio que hicimos hace unos años preguntando a los ganaderos. Pueden ver aquí un mapa de Francia con distintas zonas en las que am, hay granjas de ganado vacuno y preguntamos cuáles serían las señales que nos ayudarían a detectar el dolor. Y ustedes han escogido un comportamiento general. Aquí aparece también la expresión facial, que es muy importante, la marcha y la postura, la vocalización. Y todo el mundo estuvo de acuerdo en que hay una disminución del rendimiento que se asocia con el dolor, pero que cuando se percibe es demasiado tarde ya, no es lo suficientemente precoz. Y es interesante que otro signo de dolor y qué consecuencias puede tener en cuanto al uso de fármacos. Lo que es interesante es que no hay mucha diferencia entre ganaderos de productores de leche y de carne de vacuno. Los resultados fueron los mismos. Y como hemos mencionado antes, hay una amalgama, una confusión también en cuanto a la severidad, a la gravedad de esta presencia del dolor. Pero en cualquier caso, el dolor, la detección del dolor depende fundamentalmente de la observación de los animales. Durante este estudio le pedimos a los ganaderos que valoraran y ordenaran cuáles eran las afecciones más dolorosas. Las principales fueron la cojera, las enfermedades digestivas y la mastitis. No es sorprendente, son enfermedades muy frecuentes cuando una vaca cojera, evidentemente cojea porque sufre dolor. Luego, pues la peritonitis o la reticuloperitonitis, sin duda, son dolorosas. Los cólicos, lo mismo con la mastitis o con cualquier inflamación de las ubres. Pero es interesante que si miramos el procedimiento de la administración de fármacos utilizada por los ganaderos, pues que a menudo los analgésicos no están considerados como primera línea de tratamiento. En Francia hace 10 años, si una vaca cojeaba, pues normalmente se administraban antibióticos en lugar de AINES. En cuanto a enfermedades del tubo digestivo, pues antibióticos con corticosteroides más que AINES. Y para mastitis creo que todavía no es frecuente utilizar AINES para inflamaciones del tubo digestivo. Así que aunque si todo el mundo está de acuerdo en que estos son afecciones dolorosas, aún y así no se prescriben analgésicos como línea de tratamiento. Aquí en este estudio realizado en Nottingham se le preguntó a los veterinarios que ordenaran del 1 al 10 en una escala de dolor cada una de las siguientes afecciones, desde la distocia a la uveitis, y también pidieron a los encuestados si utilizaban AINES en la mayoría y en un 50% de los casos lo hacían, es decir, que los utilizaban de forma más o menos sistemática para tratar las afecciones con mayor puntuación de dolor, lo cual tiene mucho sentido. Pero como se puede ver también, y es interesante,
Si valoramos los criterios entre los encuestados que podían explicar una mayor sensibilización al dolor o una mayor probabilidad de administrar AINES y analgésicos, claramente los veterinarios más jóvenes utilizan AINES con más frecuencia y cuando miramos las estadísticas, seguramente existen muchas oportunidades en las que podemos tratar el dolor. Es una cuestión de decidir si vamos a hacerlo de forma habitual o entender si los ganaderos lo hacen de forma habitual. Así que seguramente se puede mejorar los tratamientos. La misma pregunta en este caso, no en cuanto a afecciones, sino en cuanto a intervenciones quirúrgicas. Se declaró mayoritariamente que las intervenciones obstétricas, como la cesárea, eran muy dolorosas, pero también el descorne y el recorte. Y estas son indicaciones para el manejo del dolor, pero en la práctica, no sé cuál es la situación en sus países, pero por ejemplo, en cuanto al recorte de las pezuñas, no es tan habitual utilizar analgésicos y una gran cantidad de ganaderos realizan descorne de terneros sin anestesia ni analgesia. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas para mejorar la situación. Y si miramos los resultados de, de esta encuesta realizada hace 10 años, quizás hoy los resultados serían distintos. En cualquier caso, es interesante verlo como punto de partida, de dónde venimos. Como vemos en pantalla, en función de la afección o del tipo de intervención quirúrgica, castración, cesárea, amputación de pezuñas o de escorne. En naranja es la parte francesa del estudio y como pueden ver, para la cesárea hay una diferencia muy clara entre lo que sucedía en lo que sucedía hace 10 años entre veterinarios franceses y veterinarios del resto de Europa en verde. Seguramente también tiene que ver con la legislación existente, con las propias expectativas de la sociedad. En otros casos, por ejemplo, el descorne y el uso de anestesia local, pues tenía que ver con la legislación existente. Pero para otras afecciones que no estén reguladas, quizás ahí había una explicación de las diferencias. Porque es interesante que en el manejo del dolor y en la detección del dolor, no es todo no todo se reduce a la ciencia. Si hablas con 100 veterinarios para animales con problemas respiratorios, todos van a utilizar antibióticos, pero ante cirugías dolorosas o enfermedades dolorosas, seguramente el uso de AINES no va a ser tan sistemático como lo sería para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina, porque cuando hablamos de dolor, también hablamos de valores, también hablamos incluso de creencias religiosas. Tiene que ver con las expectativas de los ganaderos, las expectativas de la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de dolor, no hablamos únicamente de datos científicos. Antes he mencionado que a veces hay una confusión entre la gravedad de la enfermedad y signos como, por ejemplo, la fiebre. Eh, Y tiene sentido cuando hablamos inflamación esperar que haya fiebre para comprender que puede haber dolor. Pero es interesante cuando le preguntamos al ganadero qué producto utiliza como primera línea de tratamiento para tratar el dolor, el 28% declaran que utilizan antibióticos. Así que seguramente si tratamos la afección y es una afección infecciosa, pues con antibióticos habrá una supresión del dolor, pero es un efecto a muy largo plazo, no es un efecto a corto plazo. Si hay una infección dental, seguro que administrando antibióticos vas a reducir el dolor, pero también podrías administrar paracetamol. Así que una vez más desconozco cuál es la situación en sus respectivos países y nos gustaría mucho que compartieran sus opiniones durante la sesión de preguntas, pero hay que recordar que a menudo ganadero no tiene una comprensión clara de qué tipo de fármaco tiene que utilizar para el tratamiento del dolor. Por lo tanto, cuando analizamos las distintas posibilidades que tenemos desde un punto de vista práctico para detectar el dolor, como vemos en la parte derecha de esta pantalla, pues nos podemos basar en el comportamiento, la fisiología, la producción o incluso la salud. Y creo que un criterio importante o que se detecta más pronto
es el del comportamiento. Por lo tanto, las ventajas de observar el comportamiento del animal son muchas, no tiene coste, solo nos cuesta tiempo y bueno, se pueden utilizar pruebas muy sofisticadas, pero observar el comportamiento es una fuente de información muy importante. Y hace 30 o 40 años el ganado a menudo se consideraba un animal muy estoico porque no expresan, son animales de presa, ¿no? De alguna manera. Y durante 20-25 años en animales, como habéis mencionado en la primera encuesta, pues quizás sí puedes observar que una vaca tiene su propia forma de expresar el dolor, lo hará de una forma distinta a un perro, a un gato o a un caballo. Pero si observas una vaca, especialmente la cara, se pueden observar signos muy evidentes. Así que quizás sí que las vacas y los animales bovinos sean muy estoicos, pero si observamos su comportamiento con atención, podríamos detectar el valor. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, ¿cuáles serían los signos clínicos que nos informarían de si un animal está sufriendo dolor? Pues mirar la interacción con otros animales y también su comportamiento individual, porque cada vaca tendrá su propia línea basal, actividad anormal por la postura, extremidades, cola, cabeza, cuello. También cambios en la marcha, lo veremos más tarde cuando hablemos de escalas de dolor. Se habla de lo que se define como dolor evocado, es decir, intentar ver cómo la vaca responde a una perturbación y normalmente cuando el animal sufre dolor, determinados comportamientos se reducen. Y pedirle también la valoración al ganadero, porque cuando el veterinario llega a la explotación, pues a menudo el animal está atado y es una situación difícil para valorar el dolor. Por lo tanto, hay que preguntarle al ganadero cuál es su percepción del comportamiento de esa vaca en las últimas horas o días. También se puede, durante la exploración clínica, buscar signos adicionales asociados a afecciones dolorosas o a intervenciones dolorosas, heridas y señales, signos clínicos que son la consecuencia de la respuesta fisiológica al dolor, como por ejemplo una frecuencia respiratoria aumentada, dificultades respiratorias, sudoración, temblores, pupilas dilatadas, ojos muy abiertos. Muchos signos que se pueden ver en estas fotografías que creo que tiene sentido que todo el mundo tenga en cuenta, porque nos están indicando que este animal está sufriendo mucho dolor. En la parte inferior izquierda vemos un animal que nos informa muy claramente la tensión de los músculos, la posición de los ojos, de las orejas. Bueno, todo esto es muy útil para detectar el dolor. Si queremos centrarnos en enfermedades concretas, pues a veces tenemos cuadrículas para la valoración. La cojera seguramente es la que está mejor descrita en la bibliografía y en Internet. Está definida, tenemos cuadrículas que nos definen hasta 5 grados de gravedad y en Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido está muy reglamentado. Pero da igual la cuadrícula que utilicemos para valorar el dolor. Si siempre utilizamos la misma, la sabremos interpretar. En el caso de la cojera, por ejemplo, la intensidad de la cojera no siempre está relacionada con la intensidad del dolor, porque puede haber una cojera funcional y además estas escalas funcionan para la cojera, pero no para otras afecciones. Para otras afecciones, si miramos en la bibliografía y en la literatura científica, se han propuesto sistemas de valoración, por ejemplo, este que pusimos hace años en base a un estudio que realizamos para el manejo del dolor tras cesárea, y comprobamos que esta escala era muy básica de utilizar, se basaba en marcha, frecuencia cardíaca, posición de la cabeza, posición de las extremidades posteriores y línea de la columna vertebral.
Hay una puntuación indicando si hay presencia o no de señales clínicos, es decir, si es normal o anormal, y obteníamos una especificidad del 100% cuando la puntuación era igual o superior a 2 y era una escala muy fácil de utilizar. Otro sistema de valoración del dolor, no vamos a entrar en detalles. Esta es la escala multidimensional de la UNES-Botucato y es muy interesante porque si analizamos los signos clínicos, locomoción, comportamiento interactivo, actividad, apetito, todo se centra en las cosas más básicas, en el comportamiento. No estamos hablando de una colección muy detallada o compleja de signos clínicos. Y me parece que incluso si se desarrolló para medir el dolor asociado a la castración, nos puede ser útil para otros tipos de dolor visceral. Y para mí, el mejor sistema de valoración que podemos utilizar actualmente, si no estamos seguros de si es una cojera o una peritonitis, es el uso de la escala COPEC, que desarrollado en Dinamarca, que defiende varios criterios, por ejemplo, la atención al entorno. Estaríamos hablando también de comportamiento evocado, la posición de la cabeza, la posición de la oreja, la expresión facial, la respuesta al acercamiento. Ese es el tipo de comportamiento del que hablamos hace poco, la posición de la espalda y la cojera. Y luego, mirando la ilustración de la parte derecha de la diapositiva, con detalles de la cabeza de la vaca, creo que es algo muy informativo. Las orejas, cuando las orejas están hacia abajo, hay exostalmia, hay tensión del músculo maxilar. Creo que son signos específicos y sensibles del dolor. No voy a dar muchos detalles de la siguiente escala de dolor porque podrán recibir la presentación, pero se puede utilizar una puntuación para cada uno de los criterios entre 0 y 2 y luego a partir de ahí se hace una recomendación de administrar analgésicos y especialmente AINES cuando la puntuación es igual o superior a 4. Por lo tanto, si hay una vaca con exoftalmia, tensión muscular en el maxilar, extensión del cuello, ya tienes 4 puntos, ya puedes administrar analgésicos. Pensemos en el último animal en el que sospechábamos una afección dolorosa y seguro que obtendrán una puntuación de 5, 6 o 7 utilizando este sistema de puntuación. Así que es muy útil. Y luego, antes de llegar a la última parte de la presentación, quisiera compartir con ustedes un estudio reciente realizado de manera específica para ver si se podría crear una escala de dolor muy específico para determinadas enfermedades. Como he mencionado antes, tenemos escalas de dolor para cesárea, para cojera o para castración, especialmente la escala de Botucatu. Y la idea es utilizar el método Delphi, que voy a explicar un poquito más durante la sesión de preguntas, cuál es la base y los fundamentos de este estudio, pero básicamente se trata de hablar con distintos expertos procedentes tanto del mundo académico como del mundo profesional en distintos países para llegar a construir una cuadrícula que nos permita crear una escala de dolor y cuando hay una saturación de respuestas, por así decirlo, cuando todos los expertos están de acuerdo, se procede a crear las definiciones. Para dar un ejemplo del tipo de afecciones que investigamos fue pues la enfermedad respiratoria bovina, la diarrea en terneros, el dolor del ternero después de nacer y ahí se llegó a un acuerdo sobre 4 o 5 signos clínicos para que fuera lo más práctico posible y no tener que analizar 20 signos distintos. Por ejemplo, para la enfermedad respiratoria bovina, pues la reacción a la percusión torácica, el cuello tenso, la disminución de la actividad, los gruñidos y también la posición de pie con las patas delanteras muy separadas, que nos indicaban la presencia de dolor. Para la diarrea en terneros nos basamos sobre todo en abdomen tenso, periodos tumbados y posición de las patas traseras, tenesmo, bruxismo y movimiento de la cola.
la frecuencia, por ejemplo, en la que el animal está recostado con la cabeza baja, pasa menos tiempo en relaciones con otros animales, es decir, cuestiones muy sencillas y en las que la mayoría de expertos estuvieron de acuerdo. Realizamos el mismo trabajo para reticuloperitonitis, enfermedades oculares y metritis, como podemos ver en pantalla, y a menudo vemos los mismos signos clínicos: bruxismo, cuello alargado, abdomen tenso. Así que, en mi opinión, no es muy difícil tratar, o mejor dicho, detectar el dolor si se observa la vaca te está indicando que sufre dolor. Y lo que es interesante para la última tabla, y enseguida llegaremos a la última parte de la presentación, le preguntamos a los expertos si consideraban que habría que esperar a la acumulación de distintos signos antes de administrar analgésicos o si habría que tratar tan pronto como se observa uno de los signos. Y fue interesante porque las respuestas de los distintos expertos de A a G, les preguntamos cuál era una condición necesaria para recetar la administración de analgésicos. Y la respuesta fue: habría que administrar en algunos casos analgésicos tan pronto como aparece un solo signo, en otros casos dos, en otros casos tres, cuatro, cinco, dependiendo de la enfermedad. Y para mí la principal conclusión es que en caso de duda hay que tomar la decisión que mejor pueda beneficiar al animal. Si existe la sospecha de que existe dolor, deberíamos tratar. Esa es mi recomendación, pero me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones. Y sin duda, se trata de detectar comportamientos anormales o signos clínicos adicionales. En el futuro será mucho más fácil gracias a la ganadería de precisión y al uso de la inteligencia artificial. La posibilidad de grabar la actividad con cámaras o mediante visión por ordenador, que nos permiten detectar muchos comportamientos anormales, por ejemplo, la reducción de de la rumia, y muchas otras oportunidades que aparecerán durante los próximos años para lograr una detección más temprana de la enfermedad. Así que, como conclusión, pues volver a lo básico: inspeccionar la cara de la vaca. No es un animal tan estoico si lo observamos. El ganadero es el primer centinela, conoce a sus animales, puede interpretar sus cambios de comportamiento y siempre tener en cuenta que en caso de duda se debe tomar la decisión que mejor pueda beneficiar al animal. Y se pueden utilizar escalas de dolor. Si no las conocen, les animo muchísimo a utilizarlas porque son muy prácticas y pueden ser muy específicas. Llegamos ahora a la última parte de la presentación, centrada en el manejo del dolor, cómo abordar el manejo del dolor. Así que, Estefan, podemos pasar a la última pregunta. En su actividad, ¿qué tipo de intervención debería meritar un mejor enfocamiento? ¿La cojera, la castración, la mastitis o la cesárea? Eh, Tres S: suprimir, sustituir y calmar. Es decir, la pregunta es un poco cómo se pueden hacer las cosas mejor de lo que la hemos estado haciendo hasta ahora. En su actividad, ¿qué tipo de intervención debería merecer un mejor enfoque con el tratamiento de las tres S? Nos quedan 10 segundos, quizás, y habremos terminado. Muy bien, 41 personas dicen que la cojera, 29% dicen mastitis y luego hay 14, 15% para las demás. Muy bien, entonces durante las siguientes diapositivas me centraré más en estas enfermedades. Bien, cuando hablamos del enfoque de las tres S, ¿de qué hablamos? Se lo cuento. Hace 10 años trabajé en RAN en Francia en un estudio en el que teníamos que resumir los distintos dolores que existen en el ganado, porcino, vacuno, para hacer unas recomendaciones que permitieran hacer las cosas mejor en el futuro. Y pensamos en el enfoque de las tres Rs, no sé si ustedes lo conocen, que consisten en sustituir
reducir y refinar, conocido en todo tipo de animales que se utilizan para propósitos científicos, ratas de laboratorio, etcétera. Así que no era sustituir y reducir el número de animales, el tema no era ese, la cuestión era cómo podemos manejar mejor el dolor. Así que a partir de ahí cogimos esa idea y creamos el enfoque de las tres S. ¿Cómo funciona? En primer lugar, antes de hacer nada, tenemos que, antes de pensar en cualquier procedimiento, nos tenemos que plantear si ese procedimiento es necesario. Si un animal sufre un trastorno digestivo, ¿tiene sentido hacer una palpación rectal? Porque es que a veces hacemos cosas que son dolorosas para el animal y que sabemos que no son muy útiles. Entonces, podemos saltarnos ese procedimiento. Antes, por ejemplo, cortar el rabo a los animales. Ahora está prohibido en algunos países. Antes se pensaba que podía reducir, por ejemplo, el riesgo de leptospirosis durante el ordeño o aumentar la higiene de la ubre, pero ahora sabemos que no es así, por lo tanto no hay ninguna necesidad de hacerlo. Es decir, la primera pregunta, ¿tengo que hacer esto? Intervención o no. Si no es necesario, puedo suprimirla. Pasamos después a la siguiente S, que es sustituir. Si hablamos de cirugía o hablamos de descorne o desbotonamiento o de castración, sabemos que todos estos procedimientos no son iguales en cuanto a la intensidad del dolor. Por lo tanto, la idea es elegir las técnicas que van a causar menos dolor, el mínimo dolor posible. Y por último, si tenemos en cuenta o decidimos que hay que realizar una intervención que es dolorosa, incluso eligiendo la opción menos dolorosa, el animal sentirá dolor, pasamos a la última S, que es calmar, es decir, tratar el dolor. Y ahí la idea es utilizar analgésicos tan pronto como sea posible para prevenir el dolor crónico y la alodinia, utilizar un enfoque multimodal para bloquear las señales en los distintos pasos y adaptar el tratamiento a la intensidad del dolor. Un ejemplo de este enfoque de las tres S, el descornado. No tanto el desbotonado como el descornado en la vaca. Sabemos que se puede suprimir. Hay ganaderos que quieren tener ganado sin cuernos, pero esto se puede conseguir, por ejemplo, mediante la selección genética. Por lo tanto, de esa manera podríamos evitar el desbotonado. Por lo tanto, tiene que ver también con las expectaciones del ganadero si desean tener ganado sin cuernos. Pero muchas de estas cosas podemos evitarlas. Para sustituir, sabemos que hay que realizar el descornado lo más temprano posible para evitar en la mayor medida posible el daño a los tejidos. Para hacerlo, por ejemplo, a las 4 semanas, sabemos que la cauterización térmica es menos dolorosa que el uso de pastas cáusticas y por lo tanto sabemos que la edad y la técnica de desbotonado que utilicemos son distintas y tenemos que elegir siempre la menos dolorosa. Y por último, eh, hay que buscar un enfoque multimodal combinando anestesia local y también AINES, porque la analgesia es distinta a la anestesia y la anestesia no es analgesia. Un ejemplo para mostrar cómo se puede aplicar este enfoque de las tres S en la práctica diaria, y ahí, por sin duda, la administración de AINES es importante. Los AINES son fundamentales porque, como hemos dicho antes, hay un efecto en la sensibilización periférica, se reduce la sopa inflamatoria y también el impacto de los AINES en la médula espinal y sobre todo en el cerebro, con un impacto a nivel de la integración del mensaje que se produce en el córtex. Entonces, los AINES tienen acción tanto periférica como central. Y en cuanto a la adaptación del tratamiento y a la intensidad del dolor, aquí simplemente un ejemplo de cómo trabajamos con los ganaderos. Pues muy bien, vamos a trabajar. No necesitamos escalas de dolor muy sofisticadas. Se puede administrar un tratamiento para el dolor, utilizar AINES para nivel 1, para nivel 2, pues recorte, castración, descornado, cesárea, siempre una combinación de la decisión que toma el ganadero y la que toma el veterinario. Se puede
educar al ganadero para que administre analgesia y luego también AINES antes de aplicar anestesia local y para algunas afecciones, pues la amputación de pezuñas, otros tipos de intervenciones quirúrgicas, pues todo lo que se pueda. Y voy a darles también algunos ejemplos de lo que podemos esperar en cuanto a las ventajas de utilizar AINES. Una información muy breve sobre el impacto económico de la enfermedad. Podemos considerar que el impacto económico de la enfermedad se divide en dos partes. eh, las pérdidas y el coste. Las pérdidas es lo que uno paga y el coste es algo que, bueno, tienes en el bolsillo pero desaparece. Si vas a utilizar analgésicos, la gente cree que se van a aumentar los costes, pero para reducir se consigue reducir las pérdidas y ahí me gustaría demostrar cuál sería la ventaja de administrar AINES para convencer al ganadero que incluso desde un punto de vista económico vale la pena tratar el dolor. Hablamos de mastitis, un 21% de ustedes han hablado de mastitis y piensan que se podrían hacer las cosas distintas en cuanto a la mastitis. Seguro que se podrían hacer las cosas de una manera distinta. Se van a utilizar antibióticos por supuesto, pero se ha demostrado que los AINES tienen además un efecto adicional positivo en el restablecimiento de la integridad de la barrera epitelial mamaria in vitro, lo cual es importante para la fase posterior de lactancia. En mastitis graves hay muchos estudios que apoyan el uso de AINES para reducir la fiebre, para mejorar el apetito, para que el animal abandone la recompensa lo más pronto posible y sobre todo no solo para salvar la vaca, sino también para salvar el periodo de amamantamiento, porque a veces el objetivo no es únicamente la longevidad de la vaca o la supervivencia de la vaca, sino también la lactancia. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque en casos de colimastitis se puede ah, tener más probabilidades de supervivencia de la lactancia. Y en un estudio realizado en Nueva Zelanda, el equipo de McDonald's demostró que la adición de AINES a los tratamientos clásicos de la mastitis, incluso para mastitis subclínicas, tenía un efecto positivo, no solo en cuanto a la producción de leche, sino también a nivel reproductivo, con un mejor rendimiento reproductivo, con una mejor tasa de preñez e inseminación artificial. Y, por lo tanto, cuando hablamos de mastitis, quizás deberíamos incluir de forma más sistemática el uso de analgésicos y especialmente de AINES con expectativas muy positivas. En cuanto a la cojera, si valoramos el impacto de la cojera, aquí vemos el resultado de un estudio realizado en Estados Unidos en el que se intentó valorar el impacto de la cojera en la producción de leche. ¿Cuál es el impacto? Y como podemos ver aquí, la producción de leche se reducía incluso con cojeras moderadas, es decir, que si tratamos la cojera lo más precozmente posible, podemos esperar una mejor producción de leche, mayor longevidad y una reducción del riesgo de sacrificio. Por lo tanto, desde un punto de vista económico también tiene científico. Y hablando de AINES, este estudio realizado por un equipo en Nottingham hace unos cuantos años comparó el efecto de distintos tratamientos para úlcera plantar y para lesiones en el cuerno de la pezuña, comparando recorte más taco para pezuñas, recorte más AINES y recorte más taco para pezuñas más AINES. Y dependiendo en si se implementaba lo más pronto posible, si se quería, se lograba detectar lo antes posible o si se detectaba tarde, vemos aquí que la clave es el tratamiento precoz, porque si se trata tarde, se haga lo que se haga, no va a funcionar. Si tratamos lo más temprano posible, vemos que la tasa de curación es superior al 70% y si añadimos AINES, la tasa de curación aumenta. ¿Por qué? Pues porque sabemos, cada vez hay más evidencia científica de que la inflamación es clave en el proceso de desarrollo de la cojera
en la vaca y especialmente todas las enfermedades de la pezuña, porque al mitigar, porque consigue mitigar el corión. El equipo de Nottingham realiza un estudio muy bueno en The Wilson con 4 grupos de animales que podemos ver en la parte superior de la pantalla. La vaca recibía o no AINES cuando se detectaba cojera o como procedimiento sistemático en el momento del parto. Y vemos que algunas recibían a ambos cuando daban signos de cojera o en el momento del parto, como vemos en la parte inferior. Los dos grupos se asociaron de forma significativa con un riesgo reducido de incidentes de cojera, por lo tanto, con la prevención de la cojera. Los grupos 2 y 3, y si volvemos a la parte superior de la diapositiva, veremos que en el grupo 2 estaban las vacas que habían sido tratadas no solo con AINES por la cojera, sino también tratamiento sistemático con AINES y en el grupo 3 en el momento del primer parto y también en los partos subsiguientes. Es decir, que tratar el dolor o tratar la inflamación es clave no solo en casos de cojera, sino también, por ejemplo, como preparación al parto. Y cada vez tenemos más evidencia de que la inflamación relacionada con el parto es el origen de muchas enfermedades. La inflamación que se produce durante el parto seguramente será un gran tema de investigación de los próximos 10 años para prevenir mejor todas las enfermedades que se producen después del parto de terneros. Y por último, eh, el manejo del dolor para promover la salud del ternero. Porque hablamos mucho de la vaca, poco del ternero. Se realiza un estudio muy interesante que plantea la hipótesis de que si tratamos el dolor correctamente para la castración, sobre todo en toros antes del engordo, esto mejora su inmunidad y con ellos habrá menos problemas durante el periodo de engorde. Había 2 grupos, un grupo me decía meloxicam, el otro placebo, además de anestesia durante la castración, y había una significancia estadística que mostraba mejor incidencia de enfermedad respiratoria bovina en el grupo tratado. Y también el interés de utilizar AINES además de la terapia clásica para la diarrea, porque pensamos a veces que los efectos secundarios por insuficiencia renal serían desfavorables al uso de AINES, pero si analizamos los datos de este estudio realizado en Canadá, en el que se reclutaron aproximadamente unos 60 terneros aleatorizados y controlados con administración de meloxicam, se hizo un seguimiento y las estadísticas de mortalidad no eran distintas entre los 2 grupos, pero el aumento diario de peso sí que mejoraba en el grupo de meloxicam y tenía también un efecto en el comportamiento y en los episodios de recumbencia. Por lo tanto, el uso de AINES promueve una mejor ingesta de sólidos y, por lo tanto, una mayor ganancia diaria de peso. Y por último, este estudio muy interesante porque que realizamos nosotros, porque la hipótesis era que si añadíamos AINES a la anestesia local al realizar una cesárea, esto podría tener un impacto en el ternero en base a la hipótesis de que quizá el ternero podría prolongar el periodo de lactancia, porque a veces tras una cesárea muchas vacas son reacias al amamantamiento porque les causa dolor. Entonces lo que hicimos fue reclutar aproximadamente 50 vacas y las randomizamos para recibir o no placebo y meloxicam, además de anestesia local. Buscamos una, observamos mediante análisis de sangre y observamos también la calidad del calostro. Tuvimos en cuenta paridad, edad, duración de la cesárea y las 2 cosas que fueran bien parecidas en ambos grupos. Y el retraso del inicio de la lactancia en los 2 grupos no había diferencia porque creo que el retraso entre el nacimiento y el primer amamantamiento no está tan relacionado con la madre como con la vitalidad del ternero. Pero si miramos la
presencia de inmunoglobulina G sérica, sí que se observa un aumento significativamente, estadísticamente significativo en la sangre del ternero nacido de una madre que recibió AINES, además de anestesia local durante la cesárea. Y seguramente esto es debido a que el calostro era el mismo en términos de calidad y el retraso en el inicio de la lactancia, eh, podemos asumir que tiene que ver con la calidad del bienestar del ternero. Por último, observamos dos variantes significativas. El retraso antes del inicio de la lactancia es una de las cuestiones claves: calidad, cantidad, rapidez, cuantificación. Y como podemos ver aquí, había un efecto muy potente con la administración de AINES. Es decir, que al tratar el dolor en la vaca se obtienen beneficios indirectos en el ternero. Para concluir, creo que los AINES son realmente muy interesantes para la salud del ternero, pero el dolor existe tanto en la vaca como en el ternero, existe y debe ser tratado. No es necesario utilizar sistemas muy sofisticados para la detección del dolor, volver a lo básico, observar el animal, especialmente la cara. También en el caso del ternero, tensión de los músculos faciales, la posición de las orejas, la tensión muscular en torno a los ojos, el aumento de tono del morro. O sea que simplemente la observación de la cara sería suficiente si utilizan los AINES como primera línea de tratamiento. Esto logra una mejoría clínica, una reducción del deterioro del rendimiento, una mejora del bienestar y evidentemente el objetivo es aumentar la sensibilización de los ganaderos. De una forma interesante de promoverlo es promover el enfoque de las tres S. Así que quisiera felicitarles, animarles y darles las gracias por haber participado en el diálogo. Se nos acaba el tiempo, pero propongo que contestemos algunas preguntas. No podremos responderlas todas. Había una pregunta sobre la acción central de los AINES. Si pudiera precisar algo más brevemente, lo que piensa acerca de eso. Sí, bien, como he mencionado, hay un efecto en la sensibilización periférica, reduce la sopa inflamatoria, pero también hay un impacto en el sistema nervioso central, donde hay un aumento del nivel a partir del que se da una respuesta de dolor para el animal. Es decir, si se administran AINES, el animal resiste mejor, diríamos, esa sensación de dolor. Y por lo que yo sé, todos los distintos tipos de AINES obtienen resultados parecidos. Sí, hay muchas preguntas sobre qué tipo de AINES, para qué tipo de afección. Creo que no es esto. Creo que no es una respuesta fácil. Sí, yo creo que es que tampoco tenemos estudios que hayan hecho una buena comparación. Creo que podemos sentirnos afortunados de tener tantos tipos de AINES a nuestra disposición y les animaría a experimentar por su parte, pero y utilizarlos en base a su experiencia. Son todos muy buenos para reducir la inflamación. El uso de cannabinoides como el CBD para el control del dolor en rumiantes. Bueno, por lo que yo sé, no hay estudios. Sé que algunos ganaderos, especialmente en explotaciones eh, orgánicas, utilizan plantas, no CBD, sino plantas. Pero por lo que yo sé, no existen estudios sobre eso. Sería interesante realizar un estudio. Bien, me temo que no podremos responder todas las preguntas y lo sentimos muchísimos. Una vez más, muchas gracias, profesor Gateo, por esta charla muy interesada y muy completa. Y les invitaríamos a seguir conectados a nuestras actividades porque
En el próximo webinario, que se celebrará el 4 de junio, hablaremos de la cojera. Así que les invitamos a seguirnos y a apuntarse al siguiente webinario una vez más. Muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que han venido a escuchar esta charla. Casi 400 personas han venido a oír esta presentación que ha sido muy, muy interesante. Gracias a todos, disfruten de la velada y nos vemos de nuevo en junio. Muchas gracias.